querido estudiante, soy Maripaz Pizarro y estamos aquí para la sexta clase de nuestra asignatura Enseñanza y Aprendizaje de Español como Lengua Extranjera, EADL. Hasta ahora hemos ido viendo cosas bastante interesantes sobre enseñanza, aprendizaje, español, lengua extranjera, la gramática y la enseñanza del español como lengua extranjera, la música y el español como lengua extranjera y hoy vamos a ver otro tema que creo te va a gustar. ¿Me acompañas? Pues vamos allá. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre el uso, la utilización del cine pues en las clases de español como lengua extranjera. Porque sabemos, ya sabes, tú sabes, sabemos que el cine está considerado como el séptimo arte, ¿no? Y es una de las manifestaciones humanas pues más ricas, más completas, que ha sido desarrollada por las personas, por el ser humano. La utilización de películas como recurso didáctico posibilita el desarrollo de habilidades tanto orales como escritas, de comprensión, de expresión. Entonces, realmente es un medio bastante importante o que nos puede ayudar mucho en nuestras clases. Por eso que decidimos pues, abordar este tema en una de nuestras clases. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Nos vamos a detener un poco para reflexionar, para pensar, como hemos hecho hasta ahora, fórmulas mágicas pues nadie las tiene, pero sí, si podemos cada vez más pensar esa reflexión crítica sobre cada una de los temas propuestos, o sea, la clase la vas a hacer tú cuando vayas reflexionando y tal vez colocando en práctica alguna cosa que veamos o si no, todavía no estás dando alguna clase de español, pues a lo mejor pensar en cómo han sido tus clases de español o de lenguas y reflexionar críticamente, bueno, pues sobre este tema. Y vamos a presentar, como ya hemos hecho con la gramática y con la música y como haremos en las siguientes clases, pues algunas actividades más concretas del uso de este recurso didáctico que es riquísimo. El cine, podemos decir que el cine, se puede decir que el cine es el arte que más ha caracterizado el siglo, bueno, pues del 1900, ¿no? Se creó en 1895, pues todo 1900, los años que hemos vivido del 2000, ¿no? No ha habido ningún medio de comunicación que ha mostrado con tanto realismo situaciones vividas en el día a día de las personas, tanto, bueno, pues en su vida familiar, personal, como en el trabajo. Hay escenas en ciertas películas que son tan realistas que parece que están contando nuestra propia vida. Entonces, pues es un medio, otras no, claro, hay otro tipo de cines que pueden ser pues más de ficción y tal, ¿no? Pero hay ciertas escenas que parece que nos hablan de nosotros mismos. Todas esas realidades, todas esas escenas, todas esas temas, asuntos que se tratan en el cine, pues nos dejan muy fácilmente que sea un recurso muy fácilmente utilizable en nuestras clases de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera. El uso de las películas en las clases de alguna forma desarrolla los 5 sentidos, sea pues porque vamos a oír, vamos a ver, vamos a saborear a veces pues ciertos, pues a lo mejor ¿por qué no llevar un día palomitas, ¿no? A pipoca, ¿por qué no llevar un día la pipoca? Nos vamos a hacer sentir, bueno, pues entonces nos interpelan todos los sentidos que tenemos.
Como cualquier otra manifestación del arte, el cine expresa directa o indirectamente los valores del autor, del guionista, del director, de la sociedad, del momento histórico en el cual fue realizada la película. De hecho, bueno, pues es un magnífico recurso para contextualizar determinadas épocas, determinados países. Entonces, pues realmente el cine, pues las películas podemos sacarle como mucho jugo a este recurso didáctico. Al observar el uso de las películas en la práctica pedagógica, es común depararnos con situaciones en las que se utiliza el cine cuando y el profesor no tiene muchas ganas de dar clase, o está cansado, o está afónico, o es un grupo malo. A veces, infelizmente, o desgraciadamente en español, con el sentido que desgraciadamente tiene en español, no el que tiene en portugués, ¿de acuerdo? Pues desgraciadamente a veces se utiliza, voy a poner una película porque hoy estoy muy cansado, no tengo ganas de dar clase. Bueno, pues no es el mejor objetivo ni la mejor forma de utilizar una película. Ojo, podemos sí utilizar una película o un fragmento de película para un momento de entretenimiento y relax, pero eso es otra cosa. Una cosa es decir, no, pues por ejemplo, tengo yo que sé, esta semana mis alumnos han tenido muchos exámenes, están muy cansados y tal, pues les voy a poner una película para que, bueno, pues vayan, voy a trabajar la comprensión oral, y entonces sí, y lo voy a hacer de una forma un poco más lúdica, menos formal, un poquito más relajado, y entonces pues sí pongo una película o unos fragmentos de película, unos cortos y tal, para que pues estos estudiantes pues de una forma más, como decía, más lúdica, relajen un poco. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, hoy no quiero tener clase porque estoy cansada, y entonces les pongo una película y así que me dejen en paz. Eso son cosas diferentes, Pues bueno, entonces, pues ya lo que digo, atento, ¿vamos a poner una película? Sí, ¿por qué? ¿Qué motivación? ¿Qué quiero con esa película? Pues de esto vamos a hablar. ¿Por qué usar el cine en nuestras clases? 7 motivos, claro que habrá más o menos. Bueno, pues aquí vamos a listar 7 motivos. El cine es una forma de arte que presenta a los alumnos y al espectador un punto de partida para una reflexión crítica sobre todo tipo de cuestiones antropológicas, políticas, filosóficas, sociológicas, científicas, educacionales, de sociedad, bueno, de todo. El cine, de esta forma, como es tan rico, posibilita que se despierte en los estudiantes el interés por el arte, por la estética también, porque no hay que olvidar que es el 7º arte. O sea, que tiene una parte de arte, no es solamente solo cuestiones, reflexiones antropológicas, por decir, ¿no? Pero tiene toda una parte de arte. Entonces, también utilizando el cine, ¿por qué no despertar en nuestros estudiantes ese deseo de conocer el arte, de la estética? Y bueno, pues como decía, es una herramienta muy válida para desarrollar o para ese pensamiento crítico. El segundo motivo de utilizar el cine, pues normalmente la mirada cinematográfica enriquece nuestra mirada sobre la educación y sobre el proceso escolar. Se puede definir el cine como una educación informal, que necesita una metodología para mejor aprovecharlo en clase. Es verdad que una película bien trabajada, bien pensada, con objetivos, bien planificada, va a enriquecer mucho nuestra práctica pedagógica, y entonces pues la educación y nuestras clases van a ser mucho más ricas. El cine actúa como un elemento de mejoría cultural e intelectual, tanto para profesores como para estudiantes.
Propicia, pues eso ya lo hemos dicho, de alguna forma, aunque realmente vayamos a trabajar eso pues seriamente, con objetivos, con pasos y esto y lo otro, determinados contenidos, que ya vamos a ver qué tipos de contenidos podemos trabajar, pues son todos, ¿no? Pero aunque haya toda esta parte más estructurada y formal de la enseñanza y del aprendizaje, sin duda el utilizar, o sea, aprender eso a través de una película, pues propicia un clima más relajado en clase, más distendido, y sabemos que cuando estamos más relajados, cuando estamos más a gusto, pues es más dinámico, se aprende mejor, estamos disfrutando de la clase, y ese aspecto lúdico, pues sabemos que como motivación, pues como la motivación es tan importante en las clases para un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza. Entonces, pues ese clima más relajado, más lúdico, muchas veces va a ayudar y va a ser muy importante para una mejor práctica de enseñanza y un aprendizaje más efectivo. Otro motivo para utilizar el cine en nuestras clases de EADL es pues porque se trata de una muestra de lengua en situaciones reales de uso y presenta la lengua de una manera contextualizada. En este caso, yo personalmente, cuando utilizo el cine en las clases de español como lengua extranjera, lo utilizo bastante. Además, no voy a decir que siempre, pero a lo mejor más del 90% de las veces, o 90 y tantos por ciento de las veces, siempre películas que sean de origen hispanohablante, o mexicana, o argentina, o española, o chilena, o Guatemala, o cubana. Porque ahí sí que muestra, de hecho, cómo se utiliza la lengua en situaciones reales, muestra un contexto, muestra la cultura de ese país, de esa sociedad. Si tomamos, pues, por ejemplo, una película brasileña y traducida al español, pues ya sea con subtítulos o doblada, pues estos elementos se pierden. O una película de los Estados Unidos, pues traducida con subtítulos o doblada, pues creo que la verdad es más complicado, a no ser que queramos, dependiendo de los objetivos que tengamos. Pero te aconsejo que siempre utilices películas de origen hispano. Hay muchísimas. Hoy en día, gracias a Internet, incluso pues es más fácil acceder a estas películas, porque bueno, pues quien ya tiene una cierta edad y ya como yo, y llevo trabajando muchos años con la enseñanza y aprendizaje de L, pues es verdad que hace 20 años pues era complicado tener una muestra de una película en español, ¿no? Y para enseñar a nuestros estudiantes era, bueno, difícil. Hoy en día, pues bueno, con Internet es cuestión de tener un ordenador y acceso a Internet. Entonces es mucho más fácil y hay una filmografía estupenda, ya digo, de todos los países hispanohablantes. Con esto no quiero decir que es la única posibilidad. Ya he dicho que yo, pues el 90 y tanto por ciento de las veces utilizo siempre películas que sean, como se dice, de origen hispano. Pero estoy pensando, por ejemplo, con niños, a veces he utilizado pues películas películas de dibujos animados que no necesariamente son de origen español o hispano, no quiero nombrar ninguna, pero bueno, todos estamos pensando en esas películas de dibujos animados para utilizar con niños, y ahí sí, pues es esa película hecha en Estados Unidos o en Japón o en donde sea, y
doblada, porque bueno, pues es otro objetivo, que vayan escuchando en español, los dibujos animados a veces, pues que sea una historia que los niños ya conocen, va a ayudar a que vayan entendiendo y se van haciendo. Entonces, no voy a decir nunca utilizar películas hechas en Estados Unidos o en Brasil o en Japón, no es eso, pero sí creo que es mucho mejor, cuando estoy hablando de jóvenes, de adolescentes, jóvenes, adultos, utilizar películas realmente filmadas en español. Ya hemos hablado de eso, pues para que muestre ese uso de la lengua en contextos reales, para que muestre esa cultura de esa determinada sociedad, de ese determinado país. Entonces, esto con películas que sean realmente producidas, hechas, o sea, originadas en un ambiente hispano, pues lo voy a tener más fácilmente, lo voy a poder trabajar. Motiva a los alumnos a aprender, promoviendo la autonomía en el aprendizaje. A mí ya me ha ocurrido decir, de ver una película o a lo mejor algún fragmento en clase para trabajar alguna cosa y a los alumnos les ha gustado. Bueno, pues acto seguido o muchas veces o después, profesora, acabé de ver esa película en casa y me llamó la atención tal. Entonces, pues de alguna forma está promoviendo esa autonomía de aprendizaje en el alumno. Querer conocer más, yo qué sé, estoy pensando de alguna película que retrata o que relata o que presenta algún acontecimiento y tal. Y entonces pues el alumno se queda curioso, llega a casa y pues empieza a mirar y a estudiar y a buscar cosas relacionadas a ese tema. Pues entonces eso es generar y promover la autonomía en el estudiante. Sin duda, pues el cine auxilia el desarrollo de las habilidades comunicativas, ¿no? De comunicación. Podemos, a partir de una cierta película, pues entablar una comunicación con alguien, a partir de una cierta película, de ver cómo en la película las personas, pues yo qué sé, los amigos, estoy pensando, en Argentina se saludan, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los gestos? Pues eso va a auxiliar en esas habilidades comunicativas, sabiendo que la competencia comunicativa pues tiene esa parte de social y también lingüística. Pues entonces es verdad que el cine, como muestra una muestra real de la lengua, pues entonces auxilia en el desarrollo de estas habilidades. Uno de los grandes problemas, dificultades, una de las grandes dificultades es pues cómo elegir la película. Yo creo también, bueno, pues a lo mejor no conocemos no conocemos toda la filmografía de todos los países hispanos, sin duda. Yo tengo mucho cuidado para elegir una película dependiendo de la edad de los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque ese para mí es la primera, o sea, ¿qué edad tienen mis alumnos? Si son adultos es una cosa, si son jóvenes es otra, adolescentes, niños. Sobre todo estoy pensando que son los más, en los que hay que tener más cuidado, en los niños, en los adolescentes. Atención, lo que un adolescente puede ver en su casa de escenas más o menos violentas, más o menos pues cargadas de sexualidad y todo eso, en casa con sus padres es una cosa, en el colegio es otra. Entonces, yo, por ejemplo, hasta una cierta edad, para ir sobre seguro, no arriesgo, no quiero arriesgar. Pues esta película es súper interesante, pero tiene tal escena y tal otra, pero bueno, es solo una escena. Prefiero no hacerlo, pero eso es mi opinión, tal vez, bueno, pues de esos años ¿cómo se dice?, de experiencia, pues porque luego no sabemos cómo el niño lo va a contar en casa,
no sabemos cómo los padres van a recibir esa película que a lo mejor están pensando que es demasiado violenta para que mi hijo la vea. Y entonces nuestro objetivo, que es enseñar español de una forma lúdica, que aprenda, pues se ve distorsionado y se ve impedido porque la película pues ha causado malestar por algún motivo. Por eso decía que yo, por ejemplo, con niños y adolescentes voy con mucho cuidado. Y entonces, pues bueno, si hay alguna cosita que digo, no lo sé, prefiero no utilizarla. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar solo un fragmento o utilizar películas que sean, no sé si es el término correcto, pues más limpias, más inocentes, aunque el propio estudiante lo pida. Profesora, he visto tal película en español que es genial. Bueno, pues bueno, a lo mejor vamos a ver qué podemos hacer, trabajarla, ¿no? Y tal, pero antes verla, porque eso de poner una película para toda una clase, porque un alumno ha dicho que es interesante, primero no has planificado qué vas a hacer con esa película. Segundo, puedes llevarte sorpresas un poco desagradables o malestar, generar malestar, y como decía, nuestro objetivo es que nuestros alumnos aprendan español. Y entonces si generas ese malestar, pues se pierde esa dinámica. Entonces, la primera preocupación debe ser pensar claramente qué edad tienen nuestros estudiantes. Y además otra cosa, ver una película en clase o un fragmento de película en clase no es lo mismo que ver una película o un fragmento de película en casa. Son objetivos diferentes. Entonces, eso lo tenemos que llevar en consideración. Como ya he dicho, el profesor necesita, pero obligatoriamente, te lo recomiendo, haberla visto antes de pasarla en clase. No pongas una película, no pongas algo que no lo has visto antes o que no has oído antes. Te puedes llevar desagradables sorpresas para conocer. Porque además es que si no lo has visto antes no has podido preparar tu clase. Entonces es lo que decíamos antes, voy a poner esta película porque hoy no tengo ganas de dar clase. Lo que evidentemente no es lo mejor para un profesor. Entonces la tienes que haber visto antes, conocer la obra, cuál va a ser tu plan de aula, cuáles van a ser tus objetivos, la metodología, qué guión de discusión vas a tener, qué evaluación vas a hacer de ese visionado. ¿De acuerdo? Los contenidos, hacernos algunas preguntas. ¿Los contenidos son adecuados al currículo oficial? A lo mejor no. Y al currículo de la escuela. ¿Los contenidos son adecuados al nivel de la comprensión del estudiante? ¿El abordaje del tema es actual o existen nuevos enfoques y tendencias? ¿Puedo utilizar enfoques antiguos, pero saberlo, para luego a lo mejor generar una discusión? Vale, pero que lo sepas y entonces a partir de estas preguntas haces tu plan de aula. ¿Existen otros enfoques, otras tendencias, otros abordajes en relación a ese tema? ¿Cuáles son? ¿De qué forma? Entonces, todo eso es interesante que te lo preguntes. ¿El tratamiento dado a los contenidos está actualizado? ¿La película posibilita el trabajo interdisciplinar? ¿Con qué asignaturas? ¿El tema y los contenidos son adecuados al tratamiento de temas transversales tan necesarios, tan pedidos por los PCNs? Entonces esos temas transversales, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, pues eso, temas que puedo trabajar en varias asignaturas. La cantidad de información que me ofrece la película o que yo estoy ofreciendo al alumno sobre la película o sobre tal tema, ¿es suficiente? ¿Es superficial? ¿Es demasiado compleja? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Atención, bueno, pues también qué tipo va a ser un lenguaje que mis estudiantes conseguirán entender. Tengo que colocar subtítulos para que entiendan en español o no, para que puedan ir acompañando lo que oyen con
la lectura, es un lenguaje, eso pues como lenguaje, como comprensión del lenguaje, es un lenguaje normal dentro de lo que es, puede ser coloquial o culto, pero tiene algunas palabras malsonantes, sí, no, cuáles, y eso es adecuado a los alumnos que tengo delante, si son niños, no son niños. Entonces, todo eso nos podemos ir preguntando. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabajar una película en clase de L? Bueno, pues hay varias formas de trabajar. Para ello tenemos que hacer una planificación. Una planificación que, bueno, podemos pensarla como en 5 etapas. Cada uno piensa la planificación, pero que es interesante, es importante pensar en la película y qué voy a hacer con esa película. No poner películas por películas, ¿entendido? Porque si no es, bueno, pues en clase de español, ¿qué hacéis? Bueno, al principio muy bien porque veíamos películas, dice, y luego después de 3 o 4 películas, en español solo vemos películas, y es que el profesor no enseña nada. ¿Entendido? Entonces, no corramos esos riesgos inútiles. Entonces, podemos estar todo un año, si se quiere, viendo solo películas y decidir que el cine va a ser mi herramienta de trabajo, pero para eso tengo que preparar mis clases. No es poner película, una, otra. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Definir los objetivos. Son cuestiones lingüísticas que quiero ver, cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas y culturales, pueden ser las dos o pueden ser múltiples, pero definir los objetivos. Voy a priorizar la comprensión oral, la comprensión lectora, a lo mejor con los subtítulos o incluso leyendo alguna sinopsis, algunas críticas, yo qué sé, la expresión oral. ¿Qué voy a hacer con esa película luego? Voy a hacer que los alumnos pongan en escena o alguna escena, o sea, dramaticen alguna escena. Va a ser una expresión escrita sobre algún contenido. Podremos trabajar solo un objetivo o por el contrario podemos abarcar multitud de ellos, pero lo que sí es necesario es que los tengamos definidos. En el momento de la presentación de la película, el estudiante debe obtener algunas pistas sobre el contenido de la película y cómo él se relaciona con el contenido que se trabajará en clase. Es interesante que se puede presentar la sinopsis, se puede presentar el contexto en que fue realizada, alguna crítica, o no presentar nada, depende de lo que tú quieras hacer con esa película, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, ¿qué quiero yo con esta película? ¿Qué quiero yo pasarles a mis alumnos? Durante la película, los alumnos pueden tomar notas, pueden escribir algunas cosas. Estoy diciendo, ver una película en clase no es lo mismo que ver una película en casa. Entonces, pueden trabajar durante esto. Pues mira, tú vas a fijarte en tal personaje y vas a ir apuntando las características, tú en tal otro, tú mira esta escena, y que vayan apuntando. Pero eso, claro, eso solo se puede hacer si has definido los objetivos que quieres. Después de la película, pues es el momento de un debate, de una reflexión, de un presentar lo que han ido recuperando sobre la película durante la clase. Pueden ser cuestiones lingüísticas también. Bueno, pues hay múltiples posibilidades. También pensar en que la conclusión, hacer un resumen de la película, qué evaluación voy a tener sobre esa actividad que nos ha durado a lo mejor una hora, 2 horas o 3 horas, porque si vemos una película entera, pues tenemos que pensar 1 hora y media, 2 solo de visión de película, más luego. Entonces, ¿qué voy a tirar? O sea, son 3 horas perdidas. ¿Cómo voy a evaluar ese proceso? ¿Cómo voy a hacer que recoger ese proceso? Bueno, ¿qué actividades concretas se pueden hacer con una película? Comentarios sobre fragmentos de diálogos previamente seleccionados. Podemos también colocar una transcripción de la escena, a partir de la escena alguna reflexión. Aquí de toda una película, de un fragmento. A veces uno de los temas
bastante recurrentes son prejuicios de las personas sobre formas de vestir, sobre formas de ser, y entonces pues traer esa discusión para clase sobre prejuicios por su origen, es uno de los grandes temas de respeto al otro en su diferencia, uno de los grandes temas que se nos pide que se trabaje en la sociedad. Y entonces, pues, en la película, a partir de algún fragmento de película, lo podemos hacer maravillosamente. Podemos elaborar diálogos a partir de una escena sin voz. Suele ser interesante mostrar una escena sin voz y ahora decir, alumnos, imaginad cuál sería el diálogo de esta escena. Suelen salir cosas muy interesantes, pues porque si lo hemos preparado y son alumnos dinámicos, pueden salir cosas interesantísimas. O al revés, ¿no? Elaboración de diálogos a partir de una escena sin voz, o al revés también poder escuchando algo, imaginar cómo sería la escena, al revés, utilizar solo la escucha y sin ver nada. Bueno, ahora, ¿cómo te imaginas tú que es esa escena? ¿Quiénes son, quiénes no son? Entonces, las dos modalidades. Observar y reproducir situaciones de saludo, presentación, despedida, ya lo hemos comentado antes, con las posturas, los gestos. Esa discusión sobre costumbres de diferentes pueblos a partir de una escena, ya hemos hablado sobre el respeto a la diversidad, hay multitud de temas que pueden, o de formas de trabajar, previsión de lo que va, se corta la película en un cierto momento y decir, ¿y qué piensas que va a suceder ahora? Debates sobre asuntos polémicos, analogías sobre lo que ha ocurrido en la película y la vida de los alumnos, discusión sobre aspectos sociopolíticos, actividades, utilizar con las actividades extras de la película, hacer algún tipo de actividades. Bueno, son múltiples, innúmeras, haya creatividad. Hay muchos materiales ya, incluso si no tienes tanta creatividad o al principio, que te pueden auxiliar. Y la clase 6 termina, bueno, pues con actividades con la película Diarios de motocicleta, que a mí me parece una película que se puede trabajar muy bien con nuestros alumnos y que yo todas las veces que la he trabajado ha dado resultados muy enriquecedores y muy satisfactorios para todos. Pues muchas gracias y espero que con esto te haya animado a que utilices el cine en tus clases de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues aquí estamos otra vez, Mari Paz Pizarro, para la actividad de la clase 6 de nuestra asignatura de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. En esta clase hemos hablado sobre el cine y la clase de EADL. Entonces, bueno, pues aquí tenemos 5 afirmaciones. Estoy segura que sabrás elegir la correcta, marcar la correcta. Al trabajar con una película en clase, no hace falta determinar con antecedencia los objetivos a ser alcanzados. 2. El principal objetivo es que el profesor descanse por un día. 3. El profesor debe hacer una planificación de los objetivos que desea conseguir con el visionado de la película. 4. Solo podemos utilizar la película como actividad de comprensión auditiva. Y 5, por último, debemos siempre trabajar con fragmentos de películas, pues una película entera es demasiado larga. 2 segundos, porque estoy segura que ya has respondido correctamente y ya has marcado y has visto cuál es la afirmación correcta. Por supuesto, la afirmación correcta es: el profesor debe hacer una planificación de los objetivos y de las actividades, yo diría, no solo de los objetivos, sino también de cómo se va a desarrollar,
¿Cómo voy a hacer para conseguir ese objetivo? Se desea conseguir con el visionado. Nada de colocar una película para descansar, lo siento mucho, aunque a veces queramos, no, la película no es para descansar. Nada de poner una película así y luego mientras veo la película voy a pensar qué voy a hacer con esta película. Nada de solo comprensión auditiva, sería empobrecer todas las posibilidades. Y bueno, eso de trabajar con fragmentos o película entera va a depender de qué, de los objetivos que hayas trazado. Una cosa no excluye la otra. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.